Hoy vamos a hablar de los distintos materiales que podemos encontrar en el mercado para forrar los nidos, ¿de acuerdo? Los nidos normalmente tienen esta estructura, es la más habitual, los hay metálicos, hay de plástico, esto es de lo más habituales, interiores, exteriores, ¿vale? Y normalmente lo que se hace es que se pone, como ya sabéis todos, un soporte de base, en este caso un soporte de poliéster, y en el soporte de poliéster es donde los pájaros irán añadiendo fibras, ¿vale? Les ponemos a disposición fibra y los pájaros hacen el nido. Bueno, esto lo sabemos todos. Respecto a las distintas fibras que podemos encontrar en el mercado para esto, tenemos varias. Aquí, por ejemplo, tenemos dos de ellas. Esto es el pelo de cabra, ¿de acuerdo? Que vamos a hablar ahora de él. Y esto es el yute, pero hay otros materiales diferentes. Respecto al pelo de cabra, bueno, el pelo de cabra es el elemento que tradicionalmente más utilizado para fabricación de nidos. En España sigue siendo el producto que más se utiliza. Es un producto que tiene varias ventajas. Lo primero es que en comparación con los otros suele ser más barato. El precio medio puede variar, evidentemente, respecto a la tienda, si lo compramos en internet, si lo compramos en tienda local, lo que sea, pero la media normalmente ronda pues los 11,5 euros el kilo, ¿vale? Estamos hablando de un kilo, es una cantidad muy grande de pelo de cabra, ¿vale? Pero normalmente ese precio. Ventajas que tiene el pelo de cabra. El pelo de cabra es un material muy moldeable, ¿vale? Muy manejable para los pájaros, y los pájaros lo pueden utilizar tanto para iniciar el propio nido como para forrarlo completamente, ¿vale? Es un material perfecto para ello. Problemilla, en todo caso, hay dos problemas. Primero, el desperdicio. El pelo de cabra, cuando el animal no está excesivamente encelado, ya lo sabéis todos, desperdician, tiran mucho pelo, ¿vale? Lo meten en el nido, lo vuelven a tirar, o ni siquiera intentan meterlo en el nido, y ese desperdicio puede conllevar otro segundo problema, que en muchos casos este pelo se queda adherido en la zona de la rejilla, en la zona baja de la bandeja, se pega con las heces y entonces forma un entramado que acumula heces que suele ser un foco de infecciones en muchos casos, ¿vale? Eso es uno de los peores aspectos del pelo de cabra, ¿vale? De que de cara a su limpieza, de cara a la suciedad, pues es más complicado. Pero en cuanto a manejo, en cuanto a uso, ya digo que es el elemento más usado en los criaderos, sigue siendo el elemento más usado en los criaderos para los nidos. Este que tenemos aquí al lado es el yute. El yute es una fibra, como veis, mucho más gruesa, ¿vale? Es una fibra bastante moldeable, pero mucho más gruesa, que en otros países, por ejemplo en Italia, se había utilizado mucho y en muchos criaderos lo podemos ver. El yute suele valer un poquito más de media, no hay mucha variación, unos 12 euros por kilo, y es una fibra que hay muchos criaderos que la utilizan solo esta fibra, ¿vale? Los pájaros hacen el nido con el yute y ya está. Otros criaderos que lo que les gusta más es utilizar esta fibra de inicio, porque desperdician menos, porque es más fácil de limpiar, y luego forrar el nido a su vez con el pelo de cabra, ¿vale? Es lo que utilizan dos fibras. Luego, otro tipo de fibra que no tenemos aquí, pero que es muy conocida también, es el sisal, ¿vale? El sisal podemos considerar una estructura media entre el pelo de cabra y el yute. Digamos que es un pelo fino, pero mucho más fuerte, mucho más estructurado. El sisal de media puede valer un poquito más, unos 14 euros kilo, y también es muy utilizado, como digo, de inicio para el nido, porque evidentemente es más fácil su limpieza, o incluso utilizarlo completamente para forrar todo el nido. Otra opción que podemos encontrar en el mercado relacionada con estos es la opción mezcla. La opción mezcla que contiene suele valer unos 13,5 el kilo más o menos, depende también evidentemente de la mezcla. La opción mezcla lo que suele contener es fibras de prácticamente todas. Tiene fibra de pelo de cabra, tiene yute, tiene también de sisal, y luego la opción mezcla suele tener pequeñas fibras, pequeños botoncitos de algodón, ¿vale? Combina muchos elementos para hacer el nido. La mezcla la hemos utilizado aquí durante varios años, pero el problema que yo veía, ¿vale? Utilizamos esa misma mezcla, una mezcla que tenía pelo de cabra, que tenía yute, tenía sisal, tenía algodón. El problema que yo veía es que esos pegotes que tenía de algodón muchas veces quedaban en el nido, y entonces ya sabéis que la hembra lo que hace, una vez que está incubando, lo que hace todos los días es mover los huevos, ¿vale? Los recoloca, los gira, los da la vuelta, y eso va a mejorar los resultados luego posteriores a la eclosión. Bueno, pues lo que ocurría muchas veces, esos pegotes de algodón que había dificultaban que la hembra pudiera girar algún huevo de la nidada. Entonces muchos huevos muchas veces, por la propia inmovilidad, ¿vale? Porque estaban, digamos, como rodeados en ese muro, pues tenían problemas para salir y demás, ¿vale? Entonces decidimos cambiar, utilizar otro tipo de materiales, y entonces los que vamos a utilizar esta temporada, ya digo, son el pelo de cabra, que lo hemos utilizado prácticamente siempre, inicialmente el yute. Inicialmente el yute, ¿por qué? Porque
de inicio los pájaros, si no están excesivamente encelados, incluso cuando están encelados suelen desperdiciar mucho. Entonces, lo que hacemos aquí normalmente para evitar esos problemas de higiene, que sobre todo es lo que más hay que tener en cuenta, es primero a las hembras le damos una fibra, unos papel de periódico, simplemente unas tiritas. Si vemos que tienen intención de hacer el nido y que las meten en el nido, ya suministramos la segunda opción, que es el yute, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ya para rematar, simplemente como remate del nido, para acolcharlo más, el pelo de cabra, ¿vale? Eso es lo que solemos hacer. De todas maneras, con estas cosas de las fibras tampoco hay que complicarse mucho la vida. Es decir, una hembra, hay hembras que quieren hacer el nido y hacen un nido muy bueno, otras hembras que hacen demasiado nido bueno, con lo cual no es interesante, y otras hembras que incluso crían solas, sin nido. Yo he tenido muchas hembras que en este soporte simplemente han puesto los huevos, se han incubado y no hay ningún problema, ¿vale? Las fibras pueden venir bien para hacer un nido de mejor calidad, pero, insisto, una hembra puede criar sin hacer nido perfectamente, ¿vale? Y luego, otra fibra que también se comercializa mucho es la fibra de coco, que suele rondar los 15 euros kilo más o menos. La fibra de coco se utiliza más, es una fibra mucho más resistente, es más resistente incluso que el sisal, y la fibra de coco se suele utilizar sobre todo para nidos en exóticos, ¿vale? Especies exóticas, estrílidas y demás. No es tan habitual que se utilice esta fibra en nidos de canarios, que son las especies más comunes en la ornitología deportiva. Lo más habitual, como digo, es el pelo de cabra, ¿vale? Ganó terreno hace un tiempo también yute, sisal, mezcla, y esos son los distintos productos que podemos utilizar para los nidos. Como digo, no hay que complicarse mucho la vida. De hecho, yo en algunos criaderos he visto de todo, incluso una vez, y la verdad es que no me dio muy buena sensación porque conocí un criador precisamente que era peluquero, ¿vale? Y evidentemente, claro, él cada día de trabajo tenía un montón de pelo para tirar, y entonces, como también era criador, aprovechaba ese pelo para forrar los nidos. No compraba ni pelo de cabra, ni yute, ni nada, porque utilizaba el propio pelo de su cliente. No digo que no fuera práctico, porque evidentemente los nidos los hacían y la verdad los pájaros utilizaban el pelo y sin problema, pero era un aspecto un poco extraño cuando veías a veces un nido negro, absolutamente negro, de un pelo negro azabache brutal, y a lo mejor había una nidada dentro de canarios bronce, ¿vale? De canarios que son negros, y claro, prácticamente no los veías, era un aspecto un poco extraño, ¿vale? Con el pelo cano sí que resultaban nidos más o menos curiosos, pero con el pelo negro la verdad es que fue una imagen que nunca se me olvidará. Y eso, ya está, nos vemos en próximos vídeos.